Muy buenos días, bienvenidos a una transmisión más de Cuidando a tu Bebé. Les agradezco a toda la comunidad de Cuidando a tu Bebé que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Estamos entonces el día de hoy con la intención de tener un conversatorio acerca de la diabetes en niños. Mi nombre es Rodrigo Lemus, soy uno de los endocrinólogos pediatras en la Fundación Valle de Lili. Poco que la intención del día de hoy es hablar acerca de qué es la diabetes, por qué es relevante hablar de este tema y cómo reconocer los síntomas, signos y cómo se hace el diagnóstico de la diabetes en niños. Quiero empezar diciendo de que estamos en vísperas de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que es el día 14 de noviembre, y es un momento muy significativo para reconocer todos los avances que se han hecho en esta materia y sobre todo para aumentar nuestra conciencia acerca de la diabetes y cómo prevenirla o tratarla a tiempo. Quisiera comentarles pues que la diabetes yo la defino como una condición médica más que como una enfermedad, porque enseguida cuando hablamos de enfermedad se nos viene a la mente algo que es transmisible, algo a lo cual no puedo acercármele. Yo creo que en los niños este es un estigma que es muy grande y es bueno tratarlo de evitar. De ahí pues que de pronto una mejor manera de referirse pues a la diabetes sería más bien hablar de una condición médica, una condición de salud. En este caso se caracteriza por tener hiperglicemia, que quiere decir azúcar alta en la sangre de manera mantenida y por mucho tiempo. Y que eso lleva a que se desencadenen una serie de signos y síntomas que empiezan a aquejar a nuestros niños. Y que tienen, digamos, en común el hecho de que hay una alteración a nivel de la insulina. La insulina es una hormona que está en la sangre. Las hormonas son una especie de mensajero, es decir, una sustancia que se produce en un lugar y viaja a otra en donde va a hacer su acción. Y ese defecto en la insulina puede ser en su producción o en la manera en que funciona. ¿Por qué es relevante hablar entonces de la diabetes? Sucede, pues ahora que está en boga hablar de pandemias, la diabetes también es una pandemia, aunque no lo describamos, no lo escuchemos así con frecuencia. Pero sucede que alrededor de un 10% de la población mundial padece de diabetes. Es una cantidad, una cifra significativa. Y cada vez más estamos viendo que esta afectación o esta condición médica la estamos viendo cada vez más frecuente en niños. De esta diabetes existen diferentes formas de presentación y las formas de presentación más comunes en los niños las podemos dividir quizás en 3 grandes grupos. Una es lo que la gente llama diabetes infantil o que también se conoce con el nombre de diabetes tipo 1 y es una condición en la cual el problema subyacente es que el cuerpo deja de producir insulina. Hay una reacción en el cuerpo donde se crean sustancias que empiezan a inflamar al órgano donde se produce la insulina, que se llama el páncreas. Y como resultado de esto, empieza a haber una disminución en la producción de insulina, hasta que básicamente cuando empiezan a aparecer los síntomas, la persona tiene prácticamente una disminución del casi el 90% de los niveles de insulina. Esta, desafortunadamente, es una forma de diabetes que no es prevenible y que, como les decía, el mecanismo subyacente es el defecto de la producción de insulina y por lo tanto el manejo o el tratamiento de eso pues es la aplicación de insulina. Una segunda forma de presentación de la diabetes es la diabetes tipo 2. En este caso, el mecanismo subyacente es que hay una producción normal e incluso a veces una producción excesiva de insulina, pero la función de la insulina no es la adecuada. En este momento quisiera de pronto
pedirles que imaginen a las células como un circulito, y ese circulito necesita un combustible para poder funcionar, y ese combustible, imaginen que es la glucosa, es decir, el azúcar. Para poder ingresar esa glucosa adentro del circulito, necesita que hayan unas puertas que se abran, y esas puertas se abren gracias a la acción de la insulina. En la diabetes tipo 2, lo que sucede es que esas puertas empiezan a ser más resistentes a la acción de la insulina, y usted necesita cada vez más niveles más altos de insulina para que el azúcar pueda entrar a la célula y la célula pueda funcionar. Entonces, en este caso, hay un exceso de insulina o una resistencia a la insulina, y eventualmente lo que llega a suceder es que el páncreas, el órgano donde se produce la insulina, se fatiga, se cansa de tanta producción y eventualmente falla en la producción de insulina, y en algunos casos la diabetes tipo 2 pues también necesita manejo con insulina. Y una tercera forma de presentación de la diabetes en los niños son casos un poquito más infrecuentes, tienen que ver con el uso de algunos medicamentos que hacen que el cuerpo se vuelva también resistente a la insulina, o debido a unos defectos congénitos, es decir, defectos genéticos, en particular con genes específicos, en los cuales se altera ya sea la producción o el funcionamiento de la insulina. De pronto, para los motivos del conversatorio de hoy, nos vamos a enfocar sobre todo en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien tiene diabetes o que están presentando síntomas que sugieren diabetes? Entonces, una de las primeras cosas que sucede es que, otra vez, pensando en el circulito que les decía de la célula, si vemos entonces que no hay insulina o la acción de la insulina es insuficiente o no es la ideal, entonces básicamente al interior de la célula no está ingresando la glucosa, no está ingresando el azúcar. Y por lo tanto, el interior de la célula o las células en sí mismas están prácticamente hambrientas. Y por lo tanto, eso desencadena una serie de señales en el cuerpo en donde la persona quiere comer. Y empieza a suceder lo que se llama polifagia, es decir, mucho deseo de comer. Y la persona empieza a comer, pero realmente esa ingesta de alimentos no se traduce en que llega más células, más glucosa al interior de la célula, porque no está funcionando los mecanismos que hacen que el azúcar ingrese. Y por lo tanto, lo único que hace es perpetuar aún más el estado de azúcar alta en la sangre. Como resultado de eso, el riñón, que es un órgano excelente que trata de recuperar todo el azúcar que es posible, porque es el combustible con que funcionan las células, ya no es capaz de hacerlo. Y una segunda señal es que por la orina se empiezan a eliminar azúcar. Como el azúcar trae agua consigo, entonces la persona empieza a orinar con más frecuencia. Entonces, por ejemplo, un niño que ya estaba entrenado, que en la noche no estaba ya orinando, empieza de pronto a orinar en la cama. Y esa puede ser una señal que debería alertarnos cuando ya un niño ha sido entrenado y ha tenido pues control de esfínteres por cierto tiempo, de que de pronto algo está sucediendo. Cuando la persona empieza a orinar y a orinar en cantidades profusas, eso también puede llevar a cierto grado de deshidratación, y la persona entonces trata de compensar eso ingiriendo más agua. Y ahí viene el otro síntoma, que sería la polidipsia, que se conoce también como sed. Entonces hemos hablado de aumento en la ingesta, hablamos de eliminar azúcar por la orina, hablamos de orinar con más frecuencia, que se llama poliuria, y la polidipsia, que es básicamente más sed. Y esos, digamos, son los síntomas cardinales de la diabetes. Ese estado en donde usted se encuentra con azúcares altas por mucho tiempo pueden traer otra serie de síntomas. Por ejemplo, la piel se puede tornar un poco más seca, puede haber también algo de estreñimiento debido
a que usted está un poquito deshidratado porque está orinando y orinando en unas cantidades, digamos, anormales. Puede entonces la persona también, porque dijimos que no está entrando el azúcar, que es el combustible a las células, entonces la persona se siente fatigada, el niño empieza a sentirse que no tiene los mismos niveles de energía, no quiere jugar, no quiere hacer las actividades usuales de antes, incluso a pesar de que come, algunos empiezan a perder peso y podemos observar también que pues, se puede poner algo irritable, porque pues básicamente sus células están carentes de nutrientes, están carentes de combustible y puede tornarse también un poquito con cambios, digamos, a nivel de emocionales. Y quizás ahora voy a dividir un poquito los síntomas y signos dependiendo del tipo de la diabetes. Y vamos a hablar un poquito sobre la diabetes tipo 1, que es la tradicional que se ve en los niños. En esta, como el defecto es en la producción de insulina, entonces no tenemos utilización básicamente del azúcar o de la glucosa en la sangre y las células dicen, bueno, pero yo tengo que funcionar de alguna manera, entonces, ¿cómo le hacemos? Y entonces, pues el cuerpo, digamos, de alguna manera para compensar eso, empieza a utilizar las reservas de energía que están en forma de grasa. Y esa grasa es excelente porque nos da 2 veces más la cantidad de energía que da el azúcar, por ejemplo. Pero tiene un problema, que genera un residuo, y ese residuo se llaman cetonas. Y el cuerpo no es muy bueno manejando ese residuo. Y ese residuo se empieza a acumular en la sangre, y al punto que empieza a tratar de eliminarlo de alguna manera, empieza a haber dolor abdominal, puede haber náuseas, que es el deseo de vomitar, eso puede llevar a vómitos, y como ya estaba orinando algo en cantidades bastante altas, ahora con el vómito hay una predisposición a deshidratarse de una manera muy rápida. Y puede entonces también tratar de eliminar ese exceso de cetonas a través de la respiración, y la respiración se torna jadeante, se torna rápida, superficial, como cuando el niño tiene dificultad para respirar. De ahí que muchas veces a esa complicación de la diabetes, que se conoce como cetoacidosis, porque se acumula las cetonas en sangre y hacen que la sangre se vuelva un poquito más ácida, y por eso se llama cetoacidosis diabética, se la confunde con gastroenteritis porque da náuseas, se la confunde con neumonía porque da esa respiración, y muchas veces solamente con el hecho de tomar una glucosa, es decir, un análisis de azúcar en la sangre, podríamos llegar al diagnóstico. Entonces, muchas veces la diabetes tipo 1 se presenta de esa manera, como una cetoacidosis. La cetoacidosis es un estado realmente potencialmente fatal, de ahí que es importante reconocer los síntomas y signos de una manera temprana. Paro aquí un momentico porque parece que tenemos ya algunas preguntas de nuestra comunidad. Entonces Morena Carolina nos está preguntando que tiene un nieto de 4 años que quiere pasar comiendo y se hace pipí en la cama, chichi en la cama, pero no todos los días. Le detectaron unas piedritas en los riñones, pero el doctor dijo que le saldrían solas. Entonces pregunta si es así. Entonces, pues en este caso, digamos, de la diabetes no tienden a formar cálculos en el riñón. En este otro estado de cálculos en el riñón hay que establecer cuál es la causa de eso, y dependiendo de eso y del tamaño de los cálculos, pues pueden salir solos o no. De pronto, lo que estamos hablando del aumento de la eliminación de orina y la orina por la noche, en este caso, pues de la diabetes tiene que ver con el exceso de azúcar en la sangre y no tanto por la formación de cálculos. Entonces sí invito a Morena Carolina pues que siga tratando este tema con su pediatra, porque tiene que ver sobre todo con la formación de cálculos, que de pronto es diferente el mecanismo del aumento de la orina a la diabetes. Entonces, en esta cetoacidosis que les estaba comentando anteriormente,
es una de las formas de presentación muy comunes y muy característica de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, qué pena, y entonces por eso en la diabetes tipo 1, una de las características es que entonces el individuo o el niño, el adolescente, es usualmente de peso normal, o si algo ha perdido peso, entonces luce más delgado de lo usual. En la diabetes tipo 2 se asocia mucho más a la obesidad y por eso ahora estamos viendo con más frecuencia diabetes tipo 2 en la población infantil y adolescente, que no veíamos antes, porque estamos viendo niveles más altos de obesidad cada día. En este estado, digamos, los síntomas es que hay un exceso de peso, muchas veces está relacionado con algunos hábitos de vida no tan saludables, como por ejemplo la disminución en la actividad física, aumento en el tiempo de pantalla, puede haber también algunos hábitos alimenticios que no son los más correctos, horas de dormir bastante tardes en la noche, que llevan entonces a todos unos patrones de vida que no son tan saludables. En este caso, los niños desarrollan obesidad y una de las características que te puede alertar de que esta obesidad puede estar relacionada que puede conllevar al desarrollo de una diabetes es la aparición de unas manchas de color más oscuro que pueden aparecer en la parte del cuello o abajo de las axilas o en la zona de la ingle. Eso se conoce como pseudoacantosis nigricans y es una señal de resistencia a la insulina. Y recordemos entonces que la resistencia a la insulina es una de las características de la diabetes tipo 2. Entonces, si quieren, ahora seguimos hablando un poquito más sobre eso, pero tenemos otra pregunta de otro usuario de la comunidad de Cuidando tu Bebé. Dice, ¿hay una edad específica que podamos pensar que sea diabetes o es meramente por síntomas? Entonces, Jennifer Cepeda nos hace esta pregunta y la realidad es que no hay una edad específica, es decir, la diabetes se puede presentar en todo el abanico de la edad pediátrica, es decir, incluso los recién nacidos pueden presentar estas formas de diabetes que yo les decía que eran congénitas, que se deben a un gen específico. Es una forma de presentación bastante infrecuente. Pero después de los 6 meses de vida, y sobre todo después del año de vida, es que puede empezar a aparecer la diabetes tipo 1. Y luego a cualquier edad. No, realmente la edad no es un criterio para que pueda o no haber diabetes. Tradicionalmente la diabetes tipo 2, esta que les decía relacionada con la obesidad, la veíamos sobre todo en la población adolescente. Pero en la medida que más niños están padeciendo de obesidad infantil, desafortunadamente estamos viendo casos de niños con diabetes tipo 2 desde la época escolar. Entonces, en ese sentido, podemos tratar de buscar esos síntomas a cualquier edad. Claudia Guetio nos pregunta que tengo un sobrino que la madre es diabética. Él nació macrosómico, ahora tiene 10 años y está en sobrepeso. ¿Tiene riesgos? Entonces, Claudia creo que nos está poniendo en su pregunta incluso varios de los factores de riesgo. El hecho que su madre tuvo diabetes, el hecho que él también fue grande cuando nació, son dos factores que lo ponen en riesgo, porque de alguna manera lo que sucede adentro del útero es cuando la madre tiene diabetes, hay un exceso de azúcar o de glucosa, y ese exceso de glucosa pues también lo empieza a compartir el bebé, con el bebé, y se desencadenan una serie de mecanismos que programan al niño a acostumbrarse a ese exceso de nutrientes. Entonces, esa programación metabólica hace que con más facilidad el niño pueda tender a la obesidad y con esto puede entonces aparecer diabetes. No es una cosa que estamos diciendo que está completamente destinado a padecerla, sino que identificar esos factores de riesgo, como ser hijo de una madre con diabetes o haber sido grande cuando nació, macrosómico, entonces hace que nos alertemos más en la importancia de tener una dieta saludable,
una buena actividad física, una buena higiene del sueño y tratar de limitar nuestros tiempos en pantalla para que los niños no pasen tanto tiempo sedentarios. Y esas son formas de prevenir la aparición de diabetes tipo 2. Preguntan también si es malo tanta bebida con azúcar. Entonces yo creo que eso nos está dando pie a hablar de algunas cosas que nos pueden ayudar a prevenir la diabetes. Entonces, como les decía, la diabetes tipo 1 no es tan prevenible y no tiene que ver con tanto lo que uno come, lo que uno hace, lo que uno deja de hacer. Yo siempre les digo eso a los padres porque siempre hay una preocupación de que pudo haber algo de negligencia en la manera que hemos criado a los hijos. Y yo creo que en la diabetes tipo 1, esta diabetes que es mediada por un proceso autoinmune, estas cuestiones no tienen un papel tan importante. Y por lo tanto no es tan prevenible en ese sentido. Y pues la medicina está avanzando y pues les comento, por ejemplo, que con respecto a la diabetes han habido por lo menos unos 5 o 6 premios Nobel de todos los descubrimientos que se han habido en ese campo. Entonces pueden haber cosas para prevenir la diabetes tipo 1. Pero estas medidas que están preguntando ahora en el chat van encaminadas sobre todo a la prevención de la diabetes tipo 2 y son excelentes porque estamos viendo cada día más obesidad infantil. Entonces, por ejemplo, tratar de eliminar las bebidas azucaradas en la ingesta de los niños es supremamente importante para tratar de evitar que haya tanta azúcar y que el cuerpo tenga que producir cada vez más insulina para poder controlar esos niveles. Rocío Mina nos pregunta, ¿y qué parámetros podemos tomar para determinar la obesidad en el niño, ya que está en crecimiento? Y esa es una pregunta muy interesante. Cada vez que usted va a un control de crecimiento y desarrollo, cada vez que usted va donde el pediatra, si usted va donde el endocrinólogo pediatra, hay ciertos parámetros que le miden al niño que son importantes. El peso, la talla y la proporción de ese peso para la talla, que se conoce como índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal, que es decir, el peso para la talla, se extrapola en unas curvas. Y cuando usted ve que el puntico del peso para la talla de este niño está por debajo del percentil 85, quiere decir que el niño tiene un peso adecuado, o pues que tiene un índice de masa corporal en un rango sano. Cuando está entonces entre el 85 y el 95, estamos ya ante una situación de sobrepeso. Y cuando ese índice de masa corporal ya está en una curva arriba del percentil 95, entonces estamos ante un grado de obesidad. Con la automatización de los sistemas, de las historias clínicas, estoy viendo que cada vez más los padres no tienen estas curvas de crecimiento, se quedan en la consulta del médico, muchas veces ni las vemos, no las tenemos. Antes los padres los tenían en su carpetica guardada, sabían dónde estaban. Entonces yo les invito a que siempre que vayan a su consulta, les anotan el peso y la talla. Si no les entregan esa curva de crecimiento, por lo menos anotar ustedes ese peso y esa talla para tener un registro de cómo se ha comportado la evolución de estos parámetros en los niños y pues porque son útiles para luego reconstruir esa curva de crecimiento y poder determinar si hay obesidad infantil o no. Nos preguntan Carla Yalil Ment, que tengo una niña de 9 años, ella tiende a tener mucho apetito por las noches, en horas de la cena, y toma bastante agua por las noches. No tiene poliuria, es decir, exceso de orina, y ya está un poco más subida de peso. Puedo hacerle controles de azúcar capilar, es decir, como una punción, una glucometría, o tiene que ser en un laboratorio de glucosa, en un laboratorio. Pues Carla está hablándonos un poquito acerca ya de cómo se hace el diagnóstico a nivel de pruebas, a través de pruebas de investigación. Y aquí pues es importante decir que tenemos varios tipos de pruebas. Ella menciona una que es la glucometría. Digamos, es un buen parámetro, pero no es tan fiable como el parámetro de una medición de la glucosa o del azúcar en el laboratorio, pero puede hacerlo. Entonces, de pronto para decirles que
tenemos diferentes momentos en que se puede medir el azúcar en la sangre o la glucosa en la sangre. Uno de ellos es lo que la gente conoce o conocemos como glicemia pre, es decir, la glicemia en ayunas. Y una glicemia en ayunas debería estar por debajo de 100 para considerarlo normal. Una glicemia en ayunas que está entre 101 y 125 se considera una glicemia alterada en ayunas. Y en adultos a esto se le conoce como un estado de prediabetes. Cuando el azúcar está en ayunas por arriba de 140, eso pues nos indica que ya está en rango de diabetes. Otra forma de medir la glicemia o la glucosa en la sangre es tomándola en un momento al azar, en cualquier momento del día. Y en ese momento el azúcar no debería estar, o la glicemia no debería estar por arriba de 200, porque arriba de 200 miligramos por decilitro, que es las medidas con que se hace, está ya en rango de diabetes. Y una tercera forma es que el niño va por la mañana en ayunas, se le toma una muestra de glicemia y luego le dan una toma de un líquido azucarado que tiene una cantidad específica de gramos de glucosa y se le mide posterior a eso. Cuando se le mide posterior a eso, que usualmente son 2 horas después, no debería estar por arriba de 200, porque por arriba de 200 miligramos por decilitro se considera otra vez en rango de diabetes. Si está entre 140 y 199, se considera una intolerancia a la glucosa y es también lo que en adultos conocen como un estado de prediabetes. Entonces les he hablado de la glicemia en ayunas, de la glicemia con una prueba de tolerancia y una glicemia tomada al azar, es decir, en cualquier momento. En adultos también tienen una herramienta que se llama la hemoglobina glicosilada. Y esta hemoglobina glicosilada tiene la característica que le sirve como un parámetro para ver cómo ha estado la glucosa, no en un momento específico, sino en el lapso de unos 3 meses. Es una herramienta muy buena que está sobre todo bien estandarizada, se conoce muy bien en adultos, pero los parámetros, pero utilizarla en los niños para hacer diagnóstico de diabetes todavía no está muy bien definido y por lo tanto no debería ser una prueba que se utiliza para hacer un diagnóstico de diabetes. Una vez que se ha hecho el diagnóstico con las otras pruebas que le he mencionado, entonces sí que la hemoglobina glicosilada le ayuda para hacer como un control o como un parámetro para saber qué tan bien controlado está alguien que está viviendo con diabetes. Y la otra forma, que de pronto es incluso inicial, es tomarle una muestra de orina y buscar en la orina si hay glucosa, si hay azúcar. Si la hay, entonces eso puede, si la hay como a ciertos niveles reportados en ese examen, podría ser que su médico le sugiera tomarle una prueba en sangre, algunas de estas que les mencionaba antes. Entonces, en el caso específico de Carla, pues, para salir de dudas, podría tomarle una glicemia capilar con estas características que sería al azar, no debería estar por arriba de 200. Si lo está, es mejor que consulte con su médico. Si tiene que usar insulina, la tiene que usar para toda la vida. Nos hacen otra pregunta. Y eso depende del tipo de diabetes. Si el diagnóstico es una diabetes tipo 1, la respuesta es sí. El tratamiento es de por vida. Y afortunadamente son de estas condiciones médicas que tienen tratamiento. Y que una vez instaurado el tratamiento, la perspectiva es que usted pueda tener una vida lo más cercano a una vida sin diabetes, es decir, le están dando un reemplazo de lo que el cuerpo no está produciendo. Y en ese sentido, pues la idea es que el individuo puede ser, el niño, el adolescente, pues puede tratar de tener una vida lo más cercano a la vida de alguien que no vive con diabetes. En el niño con diabetes tipo 1, sobre todo al principio del tratamiento, puede haber un periodo en que el páncreas finalmente toma un descanso, empieza a recuperar algo de su función, empieza a producir una cierta cantidad de insulina
y hace que los niveles de insulina que requiere ser aplicados sean bien bajitos y en algunos casos incluso se puede llegar a descontinuar el tratamiento. Pero ese periodo es un periodo muy corto y se le conoce con el término de remisión parcial de la diabetes o periodo de luna de miel. Estamos muy contentos, parece que todo va bien, pero eventualmente el páncreas va a fallar y necesitará el tratamiento de insulina por el resto de su vida. O hasta que hayan otros mecanismos que se descubran en el futuro que permitan tratar esta condición. En la diabetes tipo 2, no necesariamente el tratamiento de insulina es de por vida, dependiendo de la etapa en donde se hace el diagnóstico. Si el diagnóstico es un diagnóstico precoz, puede ser que incluso no llegue a requerir insulina y se pueda manejar solamente con modificación de hábitos, pérdida de peso, buena alimentación, ejercicio. Algunos niños con esto no es suficiente y pueden requerir el uso de algunos medicamentos, y en este caso pueden ser medicamentos orales, y conforme avanza la condición y conforme avanza, digamos, el deterioro de la función del páncreas, pueden llegar a requerir insulina. Y en ese caso, cuando ya el deterioro pues, es significativo, puede ser que los requerimientos de insulina sí que sean a largo plazo. Nos preguntan entonces que si alguien que tiene hiperinsulinismo, si es diferente a la diabetes. Entonces, para Joana Ceballos, que nos hace esta pregunta, pues la verdad es que sí, es diferente. Entonces, hiperinsulinismo quiere decir, hiper quiere decir mucho, insulinaísmo en la sangre, es decir, mucha insulina en la sangre. En cambio, la diabetes hemos dicho que se caracteriza por poca producción o una manera anormal en la función de la insulina. Es decir, mucha insulina, poca insulina. Entonces, digamos, son los espectros completamente opuestos de la cantidad de insulina en sangre. Entonces, en ese sentido, el hiperinsulinismo cursará con baja azúcar en sangre o hipoglicemia, y la diabetes con mucha azúcar en sangre o hiperglicemia. Entonces, son dos condiciones opuestas. Nos preguntan que si en mi familia hay diabéticos, ¿hay más posibilidades que mis hijos sean diabéticos? Entonces, la respuesta a esto es un poquito interesante, porque en la diabetes tipo 2 existe una asociación muy alta con personas en tu familia que tienen diabetes. Entonces, en ese caso, no es que sea hereditario, es que existe una predisposición a esa resistencia a la insulina y que se pasa de generación en generación. Por ejemplo, en nuestras sociedades, digamos, en donde el consumo de bebidas azucaradas, de alimentos ricos en carbohidratos refinados, de harinas, donde cada vez estamos viendo que esto es de mucho fácil acceso, cada vez son mucho más baratos, cada vez están poniéndole azúcar a muchas más cosas. Entonces, el organismo todavía no se ha logrado adaptar a hacerle frente a estas cosas y con más facilidad hacen entonces hiperglicemia, con más facilidad se desarrolla resistencia a la insulina. Contrario a otras sociedades en donde, digamos, por generaciones y generaciones han vivido en este tipo de ambientes y entonces hay una predisposición menor de generación en generación de padecer de la diabetes tipo 2. Entonces, la diabetes tipo 2 tiene una alta predisposición familiar o una alta incidencia de generación en generación padeciendo diabetes. Sobre todo si esto se acompaña también de obesidad en todo el grupo familiar o algunos de estas, digamos, hábitos de vida no tan saludables como poco ejercicio, dormir a la hora no adecuada. Entonces, pues con más razón todo eso contribuye a que la diabetes también pueda empezar a afectar a los niños. En el caso de la diabetes tipo 1, no es una herencia en el sentido de que el padre se lo va a pasar al hijo, pero sí que existe una mayor también predisposición a padecer de diabetes, pero no es tan alta como en el caso de la diabetes tipo 2.
Nos preguntan si en el tamizaje neonatal se puede identificar diabetes en el bebé. Entonces, en, en estos momentos, digamos, no existe de manera universal el tamizaje para, para muchas condiciones médicas en Colombia. Una de las que se hace tamizaje neonatal es para el hipotiroidismo congénito a través de una prueba que se llama TSH. Se ha tratado de que se incluyan en ese tamizaje otras pruebas que puedan identificar otras condiciones, pero en estos momentos no existe un tamizaje para diabetes en el periodo neonatal, dado que la incidencia de la diabetes neonatal es realmente muy infrecuente y la aparición de diabetes de estas otras formas que les decía, ya sea tipo 1 y tipo 2, ocurren más tarde en la vida y no tanto en el periodo neonatal. No es tanto una enfermedad o una condición pues congénita. Nos pregunta, buenos días doctor, ¿una persona con hipoglicemia es necesariamente diabética? Es lo mismo en una niña de 8 años, nos pregunta Jiménez Casemach. Y realmente la respuesta es no. La hipoglicemia no necesariamente traduce que usted tiene diabetes. La hipoglicemia lo que traduce es que hay en ese momento no hay una cantidad suficiente de glucosa en la sangre, y que puede ser por diferentes mecanismos. Uno es porque no hay una suficiente reserva de esa glucosa en el cuerpo, ya sea, por ejemplo, porque la persona tiene un hábito físico muy delgado, entonces no tiene tanta reserva grasa, no tiene tanta reserva en el hígado. Algunos niños no movilizan esas reservas de glucosa tan fácilmente cuando se enferman y pueden tener hipoglicemia por ese caso. Otros niños pueden tener hipoglicemias por defectos en la liberación del azúcar que está guardada en el cuerpo. Otros niños pueden tener hipoglicemia porque hay déficit de algunas otras hormonas, no necesariamente la insulina. Y otros pueden tener hipoglicemias porque han tenido una ingesta muy baja de alimentos. Otros pueden tener hipoglicemia porque tienen el uso de algunos medicamentos que pueden predisponer a hipoglicemia. En fin, digamos, el abanico de posibilidades de hipoglicemia es mucho más grande que solamente el uso de insulina o de medicamentos para el control de la diabetes. Entonces, pues como para contestar a Jiménez Casemach, no necesariamente quiere decir que la niña tiene diabetes. Ana Lucía Villegas dice, ya no se usa el valor de 126 miligramos por decilitro. Entonces la respuesta a eso es sí. Es lo que decíamos, que si la glicemia en ayunas está por arriba de 126, eso ya está en el rango de diabetes. Y digo de esa manera porque una sola prueba no define el diagnóstico. Si sale arriba de 126 o más, es necesario repetir la prueba y analizar si hay síntomas positivos de diabetes. En ese caso, cuando ya es repetitiva la forma en que aparece el resultado y hay síntomas positivos de diabetes, entonces se establece el diagnóstico. Pero 126 es únicamente para la glicemia en ayunas. Las otras tienen esos otros valores que les mencionaba anteriormente. Nos preguntan si es importante hacer control de glicemias a mi hijo que está obeso. ¿Lo debo llevar al médico? Yo creo que en este caso, realmente, si se ha identificado que el niño está viviendo con obesidad, es importante analizar si esta obesidad está contribuyendo a que aparezcan otras condiciones que pueden estar asociadas a la obesidad. La diabetes es una de ellas, pero existen otras. Entonces sí que es bueno que el médico revise al niño, busque si hay estos signos de resistencia a la insulina, interrogue bien por esos signos y síntomas que sugieren hiperglicemia, y no es una mala idea también que puedan hacer un análisis de sangre para buscar cómo está la glucosa en la sangre, para definir si hay riesgo o no, mejor dicho, para definir si hay o no esos estados de
intolerancia a los carbohidratos o glicemias alteradas en ayunas o valores ya francamente en estado diabético. Pero yo creo que ante todo, si se ha reconocido que el niño tiene una obesidad infantil, es un motivo para que los padres empiecen a analizar cuáles son algunas de las pautas de crianza que pueden empezar a modificar, y si necesitan ayuda en identificarlas, es bueno entonces acudir al médico para que puedan analizar cuál es la situación y empezar a corregirlas. Está entrando otra pregunta y entonces aprovecho para decirles que esperamos también tener en los días próximos, con motivo del Día Internacional de la Diabetes, otro conversatorio sobre la diabetes infantil, un poco ya abordando cuáles son los tratamientos disponibles en el momento, para que también aquellos que están interesados puedan también participar de esa transmisión. Listo, entonces quería nada más decirles como recordatorios un poco de conclusiones de lo que hemos estado conversando, que la diabetes es un estado en donde hay azúcar alta en el cuerpo por tiempos mantenidos, y que esos estados pueden empezar a tener algunos síntomas. Dentro de esos síntomas, los cardinales son aumento en la ingesta. En algunos puede incluso, sobre todo cuando hay diabetes tipo 1, asociarse a pérdida de peso también, azúcar en la orina, aumento de la ingesta de agua, aumento de la frecuencia miccional o la frecuencia que se orina. Tenemos entonces pruebas para poderlo diagnosticar, sobre todo pruebas en orina y pruebas en sangre, con unos valores determinados dependiendo del momento en que se hacen. Y que en la diabetes tipo 1 no hay tantas cuestiones que podamos prevenirla y el tratamiento es con insulina. En la diabetes tipo 2 sí hay cuestiones pues, que podemos modificar para tratar de prevenirla, sobre todo las asociadas con obesidad, y que el tratamiento incluye modificaciones de los hábitos, medicamentos orales y en algunos momentos pues, el uso de insulina. Aquí hay una pregunta muy buena acerca de las complicaciones, que no habíamos mencionado nada acerca de eso. Y entonces, para hablar de las complicaciones, de pronto las voy a englobar como las complicaciones generales de la diabetes, y luego les voy a mencionar algunas complicaciones que tienen que ver con la diabetes tipo 1 o con la diabetes tipo 2. Generales de diabetes es que estos estados de hiperglicemia mantenidas y por mucho tiempo pueden llevar a que existan alteraciones de la vasculatura, es decir, de los vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos pueden ser los vasos sanguíneos pequeños o los vasos sanguíneos más grandes. Sobre todo los vasos sanguíneos pequeños se ven afectados y pueden haber problemas oculares, sobre todo a nivel de la retina, que es la capa más interna del ojo que nos permite ver. Entonces puede haber lo que se conoce como retinopatía. Puede ocurrir también que esos vasos pequeños a nivel de los capilares o los vasitos más chiquitos pues, del riñón también se ven afectados, o de los vasos intermedios en el riñón se ven afectados, y puede haber entonces alteraciones a nivel del riñón, que eso se llama nefropatía. O los vasitos a nivel de los nervios, es decir, los vasos sanguíneos que nutren a los nervios se pueden ver afectados, y puede ocurrir también una neuropatía, es decir, afectaciones en la sensibilidad debido a la alteración de los nervios. Existen entonces también esos vasos sanguíneos pueden empezarse a ser un poquito más duros conforme pasa el tiempo, y pueden también predisponer a enfermedad coronaria. Pero usualmente estas complicaciones que les estoy mencionando no las vemos tanto en el niño y en el adolescente, porque para que aparezcan tienen que haber transcurrido un tiempo importante de hiperglicemia. Estamos hablando de orden de años de mantener hiperglicemias, y por lo tanto no lo vemos con tanta frecuencia. Existe, sin embargo, en el diagnóstico de la diabetes tipo 2, como muchas veces esos síntomas son más larvados, no están tan presentes, están asociados a obesidad, pero no a un déficit de insulina como tal. Entonces, los síntomas no necesariamente son tan claros desde el principio, y la persona puede haber estado con hiperglicemia por algún tiempo,
y estamos viendo algunas de estas complicaciones que les mencionaba más temprano en los niños, sobre todo asociados con la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, al ser un fenómeno autoinmune, es decir, porque el cuerpo genera unas sustancias que finalmente dañan el páncreas, cuando tú tienes una condición autoinmune, existe la predisposición a padecer de otras condiciones autoinmunes. Entonces, no es una complicación como tal de la diabetes, pero existe una asociación con otras enfermedades autoinmunes. Una de ellas, la más frecuente, es la tiroides. Y puede haber una tiroiditis autoinmune en donde se empieza a producir menos la hormona tiroidea y otras. Y entonces estos niños que viven con diabetes tipo 1, parte de sus controles están encaminados a determinar si hay la aparición de estas otras condiciones autoinmunes para reconocerlas a tiempo y tratarlas oportunamente. Y esta es una muy buena pregunta también, que estas complicaciones no necesariamente van a aparecer. La pregunta es que si con un buen control de la diabetes, ¿qué pasa con estas complicaciones? Y la idea es eso, que cuando hay un buen control de la glicemia, es decir, un buen control del azúcar en sangre, estamos manteniendo mucho más alejados la aparición de estas complicaciones. Y aquí les quería decir de pronto un tabú muy grande que hay con la insulina, porque muchas veces se asocia la insulina con la aparición de estas complicaciones. La gente dice que la insulina lo va a dejar ciego y por eso tienen miedo a la aplicación de insulina, cuando lo que está pasando es que si requiere insulina, es que, sobre todo en el caso de la diabetes tipo 2, es que la función pancreática se ha deteriorado tanto que ya no es suficiente con el manejo con cambios de los hábitos, ya no es suficiente el medicamento oral y requiere insulina. Es decir, la cronicidad de la hiperglicemia ha sido tal que las complicaciones relacionadas con la diabetes pueden aparecer. Y de ahí lo que les decía de la enfermedad ocular. Pero no es tanto la insulina como medicamento, sino es la condición de la diabetes por mucho tiempo que ha llevado a ese estado. Entonces, porque yo siento que hay bastantes mitos alrededor de la insulina como medicamento que genera estas complicaciones, cuando en realidad es la condición de base, es la diabetes como tal y la hiperglicemia mantenida la que los hace aparecer. Entonces, pues yo creo que no queda más sino decirles muchísimas gracias a todos por su participación. A ver, qué pena. Hay una pregunta más aquí para poderla contestar en estos minutos que nos quedan. Y nos dice... que dice, María Elena Rojas nos pregunta, buenos días, tengo una niña de 10 años, en el embarazo de ella me dio diabetes gestacional, ella come mucho dulce, es posible que a ella le dé diabetes. Entonces, recordar que si tenemos ese factor de riesgo que fue la diabetes gestacional, esto se asocia a esos mecanismos adentro del útero que generaron que hubiera muchos nutrientes y que pueda haber esa programación para que el niño pueda desarrollar obesidad infantil y que pueda desarrollar como secundario a eso diabetes. Entonces, sabiendo ese antecedente, es importante tratar de generar un ambiente con hábitos saludables, que haya muy buena actividad física en el hogar, que haya una buena representación de todos los grupos alimentarios. Siempre les digo en consulta que traten de imaginar el plato de la comida, pues como el círculo del plato. La mitad de ese plato debería ser de ensalada, de verduras, mientras más rica en colores de diferentes, pues mientras más rico sea como los diferentes colores de las verduras, mucho que mejor. Y la otra mitad dividirla y pensar entonces en un carbohidrato y en una proteína. Entonces el carbohidrato, por ejemplo, el arroz, la papa, la yuca, el plátano, la mazorca, la arepa, el pan, y escoger uno de ellos y el otro entonces una proteína. Carne, huevo, pescado, pollo, y tener entonces la representación de cada uno de ellos de esta distribución.
Pensándolo de esa manera, tratamos de tener una dieta muy saludable, muy balanceada y ofrecerle todos estos grupos nutricionales a los niños. Recordar que nosotros modelamos ejemplo y entonces no podemos exigirle a los niños que hagan ejercicio cuando nosotros mismos no lo estamos haciendo. No podemos exigirle a los niños que no estén en la pantalla cuando nosotros estamos viendo televisión o no nos desconectamos del celular. Entonces esta es una oportunidad también para que todo el grupo familiar analice cuáles son las condiciones en las que están viviendo su día a día y traten de modificar aquellas que sean necesarias. Y pensando que esto no lo hacen solamente por el niño que tienen hoy, sino que por las futuras generaciones que traen estos niños. Porque lo que se aprende en casa es lo que se transmite finalmente a las nuevas generaciones. Entonces lo que aprende ese niño en la casa es lo que va a enseñarle a sus hijos. Entonces estamos dándole también un legado. Y en ese sentido es supremamente importante que generemos estos buenos hábitos de vida saludable que van a impactar sobre todo en factores de riesgo como la obesidad, que pueden traer consigo el desarrollo sobre todo pues, de diabetes tipo 2 en nuestros niños. Entonces, nuevamente, invitarlos a la transmisión del día sábado, que abordará otros temas de la diabetes en ocasión del Día Internacional de la Diabetes. Agradecerles a todos por su participación el día de hoy y por esta gran oportunidad de permitirme pues, conversar con ustedes y llegar a sus hogares. Recordarles también que para la parte pues, de la atención en salud en la Fundación Valle de Lili tenemos la oportunidad, además de las consultas presenciales, la teleconsulta y poder utilizar pues, estos recursos virtuales para poder ofrecerles salud a nuestros niños y adolescentes. Entonces, muchísimas gracias por su atención.